Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el juego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos en vísperas de Navidad y quien más quien menos pues siempre suele hacer a alguien, o a sí mismo también, algún que otro regalico sobre juegos de mesa, o bien aprovecha para intentar iniciar a alguien. Aunque cualquier momento es bueno en realidad para iniciarse en este hobby, voy a aprovechar estas fechas señaladas para hacer alguna recomendación de juegos que yo creo que son bastante interesantes para iniciarse en el hobby. Algunos pues son más habituales en los tops estos de recomendaciones, muchos otros no, ¿vale? Así que si queréis saber cuáles son, quedaos y lo averiguaréis. En principio los juegos que voy a proponer son juegos baratitos, no hay un poco de todo, pero normalmente cuando tú quieres empezar en algo quieres probarlo sin la necesidad de dejarte 50 o 60 euros en un juego que digas esto que es. Como digo, habrá un poco de todo, pero la norma va a ser más bajita. Así que lo dicho, vamos a empezar. Antes de ir a las recomendaciones, quiero aclarar un par de preguntas que me parece que son habituales cuando alguien empieza o que, vamos, yo al menos he visto que mucha gente se las hace y yo mismo me las hice en su momento cuando empezaba en todo esto. La primera es, ¿qué tengo que tener en cuenta para que me guste un juego de mesa? ¿Me va a gustar a mí? Esta persona a la que yo se lo estoy viendo está flipando, pero ¿a mí realmente me va a gustar? Pues yo para eso, lo más que os puedo recomendar es que os informéis mucho sobre ese juego. A ver, si es un juego muy narrativo y demás, pues intenta informarte a la par que no te lo destripes. Pero mira partidas, busca información sobre el juego, cómo se juega, cómo es, si te interesa estéticamente. Si incluso hay en tu ciudad alguna ludoteca o algo, pásate por ahí porque a lo mejor lo puedes probar incluso. Si alguien que tú conozcas lo tiene o ha oído hablar de él o comparad versiones juntos. Porque muchas veces estéticamente un juego nos puede parecer la bomba, pero en cuanto profundizamos un poco en la mecánica y vemos cómo funciona, pues ya pues nos empieza a convencer menos. Sí que es verdad que a veces una mecánica te puede parecer tonta, pero luego la pruebas si te gusta mucho, o viceversa, que digas, pues esto me parece chulo, lo pruebas y a ti no te funciona. Pero lo más cerca que podemos estar de ese momento de reafirmación absoluta es, por supuesto, si lo has visto antes. Así que yo siempre recomiendo que cuando vayáis a hacer cualquier compra o alguna cosa, primero lo bichéis, veáis de qué va, si os interesa, si os gusta la mecánica que tiene, si se os hace larga la partida, si viendo una partida, porque a veces es verdad que ver una partida es más aburrido que jugarlo, suele ser más aburrido que jugarlo, pero si veis una partida y ya no os está convenciendo del propio planteamiento al verlo, pues seguramente no os vaya a convencer tanto, entonces a lo mejor, aunque no os guste verlo, pero jugarlo sí, pues a lo mejor eso podéis aparcarlo, probar otros que sí que os convenzan más de primeras y si os terminan de gustar y os metéis, pues más adelante lo podéis ver. Pero claro, y si es para iniciar a otra persona, ya hay una segunda persona que no eres tú, cuyos gustos conocerán más o menos, pero no tan profundamente como los tuyos. Entonces, ¿cómo inicio a una segunda persona en esto si no ha jugado nunca? Pues la primera norma es no dar la chapa, ¿vale? La persona tiene que querer. Son juegos, ¿vale? No es una cosa obligatoria ni muchísimo menos, y si el hobby no le encaja, pues podéis encontrar otras cosas juntos más allá de esto. Que sí que le encaja y no se termina de afianzar y todo el rollo y tal, o quiere dar una oportunidad, o a veces incluso las personas hacemos a veces cosas que no nos interesan por otra persona, ¿eh? Aunque luego esa cosa se te acabe gustando y demás, pero tiene que haber una predisposición. Si no, forzar, no forcéis, ni deis la chapa demasiado con pero es que, no. Si no entra, pues no entra, no pasa nada. Ahora bien, si sí que se quiere iniciar, pues empezad por cosas sencillas. No le vais a poner, aunque sea vuestro juego favorito de la leche, algo que sea muy complejo porque la vais a espantar a esa persona. Id por cosas que sean más visuales, que le llamen la atención estéticamente, que sea sobre una temática que a esa persona le guste. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de eso. De juegos que a lo mejor no son tan hiper mega punteros, o que a ti a lo mejor, si tú por lo que sea estás más metido, pues a lo mejor son más sencillos de la cuenta de lo que a ti te gusta, pero si quieres llegar a ese punto de que a otra persona le guste tanto como para meterse y llegar a, digamos, a ese nivel de más profundidad, hay que ir pasito a paso. Que también puede llegar a ser el caso de que le gusten las cosas más sencillas, lo disfrute muchísimo, pero aún así los que sean más complejos no le gustan. Y está perfectamente bien también. Entonces eso, buscar cosas que sean más o menos sencillas, que no requieran de mucha explicación, tener mucha paciencia y ser un poco indulgentes. Si se le olvida una regla, o si se le olvida tal, o si tú puedes ir a destrozar en la partida y hacer que esté con puntos negativos y tú con 200 millones de puntos o lo que sea, pues tampoco vayáis a eso. Se trata de crear un momento en el que los dos lo paséis bien. Ya está. Dicho todo esto, que aunque es un poco obvio, pero bueno, siempre viene bien un poco recordarlo, vamos a empezar con las recomendaciones. Y para ello voy a sacar aquí la libretita que tengo con todos y con la lista de precios para poder iroslos comentando.
disclaimer inicial, precios que yo voy a comentar aquí como precio más bajo lo he encontrado en la web de Ludonauta, de la que yo os he hablado en alguna ocasión, que simplemente buscáis Ludonauta en Google, os metéis y tiene su propio buscador y buscáis el juego que os interesa y os encuentra, pues digamos, las ofertas más destacadas de ese juego en diferentes tiendas. Si vosotros por lo que sea tenéis una tienda más de confianza que os hacen un descuento o lo que sea, o encontráis algo mejor en una tienda física, porque a veces las tiendas físicas hacen sus propios descuentos, pues guay. Yo esto lo digo un poco como balance general. Os digo el precio más barato, el que yo lo he encontrado en web, y el precio estándar, digamos. Vale, el primero de ellos, y siendo la piedra angular de este canal, no podía ser otro que Marvel Champions. He empezado diciendo que en su mayoría iban a ser juegos baratos y prometido que en su mayoría lo van a ser, pero este juego me parece muy top. Es perfecto para empezarse, si te gusta la temática, pues pocos juegos de Marvel vas a encontrar mejores que este. Creo que es el mejor juego de Marvel, pero es que además creo que es uno de los mejores juegos en solitario. Si vais a jugar con vuestra pareja o con un amigo o con lo que sea, pero vais a ser 2 jugadores, también está hiper mega recomendado porque funciona muy bien a 2. Es muy rejugable, muy entretenido, muy variada en las partidas. Además, ya hemos hablado, si estáis un poco puestos en el canal, largo y tendido y lo que nos queda sobre el juego. Y hay muchas expansiones, si os metéis en contenido de fanmade es increíble, pero es que además incluso os podéis apoyar en su propio sistema y crear, si os mola un poco el fanmade, cosas a vuestro gusto. Hay por ahí villanos que son el de la peli de Alien, hay por ahí personajes que son de Ben 10. Eso ya sin entrar en lo que son las propias cosas del propio juego, ¿vale? Que como digo, está muy bien porque los personajes están muy bien implementadas en la mecánica, con las habilidades de ese personaje en la ficción, con la mecánica que te plantea el juego. Los escenarios, aunque pelees con las mismas configuraciones exactas, el mismo personaje, el mismo aspecto, el mismo todo, contra el mismo villano, misma dificultad, mismo todo, no te van a salir seguramente 2 partidas iguales. Entonces, en cuanto a rejugabilidad y a la posibilidad de amortizarlo, está muy bien. Y es un juegazo en solitario a 2 jugadores. Para partidas a 3 y a 4 lo recomiendo quizá menos, porque se hace más bola, sobre todo a 4 en la que es como si funcionas a 5 a 6 y por la mecánica que tiene de ampliación de jugadores, podría jugar 200 personas. Porque simplemente es multiplicar las cosas del villano, multiplicar las cosas del héroe, lo que sea. Entonces, en vez de multiplicarlo por, si juegas tú solo, se multiplica por 1, si jugáis 2, en la vida se multiplica por 2, el daño por 2, todas esas cosas. Si jugáis 5, aunque el máximo es a 4, se multiplica por 5, ¿no? Sí, teóricamente. Pero a 4 ya se multiplica tanto que las propias mecánicas del villano y demás se desdibujan. Se queda una cosa un poquito más tal. Pero para 1 y para 2 es perfecto. No tanto quizá el Señor de los Anillos y el Arkham Horror, también son LCGs. Están muy bien. El Arkham Horror quizás sí que más para 1 y para 2 también. El Señor de los Anillos, pues más para 2 que para 1 quizá. Y para 3 y 4 creo que también funciona bien, pero yo no lo he probado. Pero digo este porque este es el más amortizable y porque la caja base de este es la más completa. Con el Arkham es un juego muy de campañas que te vas a estar necesitando comprar muchas cosas constantemente si quieres seguir jugando. Porque puedes rejugarlo, pero una vez que te sepas ya la historia, va a perder mucha de la chicha que tiene. Entonces este, en ese sentido, me parece superior, sobre todo si es para iniciarse. Y para tampoco dejarse tanto dinero. Y el Señor de los Anillos por 3/4 de lo mismo. Está un poco caballo, no es tan narrativo como el Arkham, tampoco es tan rejugable como este, pero sí que es mucho más difícil, de manera que, aunque ya te sepas un poco la aventurita, vas a poder rejugarla y pasártelo guay, pero tampoco te va a dar la rejugabilidad de partidas diferentes que te va a dar el Marvel Champions. Desventaja de este juego es carete, ya hemos hablado. El precio base de este juego son 70 euros. Es relativamente fácil encontrarlo a 60, 55, 58. Ventaja de esto, por lo que sea, Amazon, que ya sabéis que yo no soy muy amigo de Amazon, pero Amazon suele poner varias veces al año además este juego en oferta a unos 45, 43 o algo así. Entonces, si no tenéis mucha prisa, aunque sea para esta Navidad, pues podéis regalar, que siempre queda muy bonito, un vale por un Marvel Champions o alguna historia así que queda muy bonito y muy resultón y es maravilloso y fantástico. No es tan resultón como la caja, pero si no tenéis mucha prisa podéis esperar. A lo mejor podéis regalar otra cosa ahora y este para más adelante. Y cuando lo veáis a oferta y demás, pues lo pilláis. Más baratito, que os va a salir muy a cuenta, vaya. Incluso aunque lo pilléis a 70. Siendo un juego caro, si le dais partidas lo vais a amortizar muy rápido, porque creo que es de los juegos de verdad que más fácil es de rentabilizar. Pero entiendo que es un juego caro. Otra recomendación es el Hero Realms o el Star Realms, ya si os gusta más la temática de espacial o de medieval y fantasía, que es un juego para, en principio, 2 a 4 jugadores, aunque veremos que también tiene modo solitario, porque también hay tarjetones fan-made, que es como una especie de automa contra el que puedes jugar. Y también venden pues unas campañas que puedes jugar en solitario. Todos empezaremos con un mini mazo de cartas inicial y habrá una tira de mercado. Con nuestras cartas en principio podremos o atacar o con dinero para comprar.
Con el dinero para comprar podremos ir consiguiendo mejores cartas de ese mercado y con las cartas de atacar y demás pues podremos ir derrotando monstruos que nos vayan apareciendo y con las cartas de daño pues podremos ir haciendo daño a nuestros rivales y todo el rollo. Evidentemente, esas son las cartas base, luego hay cartas de caballeros que te defienden o de naves espaciales que te defienden, bonificaciones, habilidades, más monstruos, castillos, no sé qué, tal cual. Y el juego pues ya digamos que va entrando en chicha y se trata al final de ir comprando cartas para mejorarte tu mazo a la par que con esas cartas derrotas a tus rivales. Como digo además, las campañas te incorporan un modo cooperativo bastante interesante que te va planteando por diferentes escenarios. Y según vas ya resolviendo unos u otros, pues van pasando unas cosas u otras. Pero es que además el juego tiene mucha más profundidad. Te venden unos sobres de razas y de no sé qué. Entonces, en lugar de empezar con el macito normal, puedes decir, pues yo soy caballero y empiezas con una carta específica. Pues yo soy mago, pues empiezas con una carta específica. Pues yo soy arquero. Y claro, esto, para rolear dentro de las campañas que te ofrecen, pues mejor todavía. Hay otras que son como de razas, que puede ser un orco, un elfo, un goblin. Entonces puedes combinar el mago con el orco, con el no sé cuánto. Hay otros sobrecitos incluso que son como una especie de boss. Y hacen que tú tienes un mazo aparte. Por ejemplo, me parece que hay dos. Está el del dragón y el del lich. Y entonces son todos los jugadores contra ti. Entonces es un juego que tampoco es hiper mega caro de precios. Suele valer unos 20, 21 euros o algo así. Pero es relativamente fácil encontrarlo a unos 16, 17. Que ya pues se nos baja un poquito el precio. Y también pues lo mismo. Da mucha variedad de partidas. Para iniciarse está bastante bien. En cuanto a normas es muy sencillito, pero bastante profundo y chulo. Otro juego que recomiendo muy fuerte es el Love Letter. Este juego es muy sencillito, además son 21 cartas, o 10, creo que eran, no sé si eran 18 o 21 cartas. Es un juego muy pequeñito, si lo compráis veréis que os viene en un sobrecito y casi que sin caja. Y 4 fichas. Es un juego muy abstracto, ¿vale? Porque la premisa es como que tenemos que enamorar a la reina, a la princesa, perdón, a través de una serie de cartas y lo que sea, pero en la práctica no tiene nada que ver. Tú vas a tener una única carta en tu mano, en tu turno vas a robar una carta y las cartas van a tener pues un número y tu personaje. O sea, vamos a ver un personaje que va a tener un número atribuido y una habilidad. Entonces, entre tu carta y la que robes vas a tener que jugar obligatoriamente uno que se va a activar su habilidad. Y al final pues tendrás que conseguir eliminar a los demás jugadores antes de que se agote el mazo de cartas, porque una vez que se agote compararemos el número del personaje con el que nos hemos quedado y ganará el que tenga el mayor número. Es muy sencillito, es muy tonto tal y como lo estoy contando, pero es muy entretenido, además para iniciar a gente es una risa y funciona muy bien. Esta es de las partidas seguramente a las que más veces hemos jugado. Hemos jugado a 2, hemos jugado a 3, hemos jugado a 4. El juego permite, creo que son hasta 6 jugadores, si no recuerdo mal. 5 o 6, pero juraría que 6. Y son unas risas. Además no es para nada caro, es un juego que vale unos 11-12 euritos, ¿vale? Tampoco suele haber mucho descuento porque el juego vale 12 euritos, entonces a lo mejor puede ser que lo encontréis a 10 o 10 y pico, pero aún así son 12 euritos. Y sí que es verdad que tiene otras variantes. ¿Que no os gusta esta temática porque meñé? Pues hay una temática también de Marvel, por ejemplo, en la que habrá alguien que es Thanos con su guantelete del infinito y de una manera muy parecida, pero con alguna cosa particular, todos los demás seremos personajes y tendremos que derrotar a ese. Hay otra versión también de Java the Hutt. O sea, hay varias versiones, quedad con lo que más os guste, pero incluso la básica está muy bien. Después tenemos este de aquí, la viña. Si queréis iniciaros en una especie de pseudo, entre muchísimas comillas, mini euro, que también tenga como una gestión y colocación de trabajadores, este es vuestro juego. Es muy baratito, ¿vale? Vale unos 12-15 euritos. Permite de 2 a 5 jugadores y la dinámica no podría ser más sencilla. Tendremos una especie de renque que se monta como en un puzzle y a los lados del renque unas cartas de diferentes tipos de uva y nuestros trabajadores colocados en fila. Siempre el que esté más atrás será el primero en mover, de manera que, aunque tú te muevas, si sigues siendo el último en la lista, por así decirlo, volverá a tocarte a ti. Y podremos o bien mover y después coger una de las cartas en la posición en la que estemos, o bien coger una de las cartas en la posición en la que estemos y después movernos. Al final del renque habrá unas cartas que se disponen de manera aleatoria para que no siempre sean las mismas, que tendrán unas exigencias de unos vinos específicos formados con unas uvas específicas o de unas puntuaciones en específico. Nuestro personajillo irá avanzando, cogiendo diferentes uvas, volcándolas en cestos para crear unos vinos y una vez que termine, digamos, la ronda, pues entregaremos esa barrica con ese vino intentando colocarla en el sitio mejor que nos vaya a dar más puntuación. Una vez que todos nos quedemos sin barricas, pues ya se contea la puntuación general y ganará el jugador que más puntuación tenga.
La dinámica es sencilla, pero está bastante interesante, y como no tiene un precio muy elevado, para iniciarse en este tipo de cosas, pues está bastante guay. Sí que puede ser a veces que te genera un poquito de análisis parálisis, sobre todo en nuevos jugadores. Pero bueno, con un poquito de paciencia y un poquito de empatía también, para no tardar más de la cuenta, se pueden dar partidas muy interesantes, porque ya digo, la dinámica es muy sencilla, es mover y coger una de las dos. Voy a coger esto, voy a quitarle el otro para que la otra persona no pueda coger la de atrás, y entonces después yo me muevo y así tengo 2 turnos después. Y toda esa, digamos, dinámica que te vas a crear está bastante interesante. Aunque si no os gustan los juegos de puteillo, digamos, porque al final no deja de ser una cosa en la que lo que tú cojas no va a coger el otro. Entonces, si lo pasáis regular, puñeteando a los demás, pues igual no he puesto el juego. Pero sí, está bastante chulo. Otra recomendación bastante ferviente, con mucha fuerza, es este Gloomhaven Fauces del León. Pero es un juego más complejo, pero tal, pero cual. Sí, lo es. Es un juego que no sería, quizá por la propia dinámica, no es un juego sencillo para empezar. Pero si os gusta la temática, el juego está tan bien planteado que aunque sea vuestra primera experiencia en el mundillo, vais a aprender a jugar muy fácil, sin necesidad de leeros muchísimas cosas, y lo vais a disfrutar muchísimo. Hay un vídeo en el canal que os dejaré por aquí en el que os hablo más en detalle sobre el juego y os explico por qué me parece tan buen juego. Pero a rasgos generales, si os apetece un juego al que darle partidas, que os guste la temática de fantasía, en el que podéis desarrollar vuestro personaje, juego de cartas con tablerito en el que os va a durar mucho tiempo y vais a disfrutar muchísimo. Es un juego bastante carete, la verdad, 60 pavos, pero de verdad que en este caso sí que amortiza y aprovecha cada euro metido muy bien. Está el juego cargado hasta arriba, os va a dar muchísimas horas, muchísimas misiones, muchísima variedad, aunque jugáis exactamente la misma misión con que cambiéis de personaje o os especialicéis en otra cosa, os va a dar otra campaña diferente. La historia está bien, pero lo que prima es la jugabilidad, de manera que aunque tenga una historia, aunque ya la conozcáis, no se os va a hacer cansina. Es más, vais a poder jugar las mismas misiones una y otra vez, porque os va a apetecer de lo chulas que son algunas de ellas. Como digo, si queréis entrar más en detalles, os dejo por aquí el vídeo, pero muy recomendado. Además, si vais a jugar entre varios, porque este se puede de 1 a 4 jugadores, siempre podéis pillarlo un poco a pachas con vuestro grupillo de juego, el sablazo os duele menos y lo disfrutáis entre todos. Después tenemos este Paleo. Este fue el juego con el que yo realmente comencé mi biblioteca. A mí lo prehistórico y demás me tira mucho, vi este juego, me llamaba muchísimo la atención y vi, pues, como comentaba al principio, varios vídeos, porque además siendo mi primer juego, pues quería saber si me iba a convencer o no, porque este juego, si bien no es hiper mega caro, tampoco es especialmente barato, vale unos 40-45 euros. Es relativamente fácil encontrarlo sobre unos 40, y si además entráis en época más de rebajas y demás, pues a lo mejor pues puede ser que incluso más. Es un juego muy temático en el que tenemos que gestionar a una tribu de supervivientes en el Paleolítico, ¿de acuerdo? Como su propio nombre indica. Y digamos que el mazo de cartas se mezclarán y se dividirá entre los diferentes jugadores y solo podremos ver su dorso, la parte de atrás, que nos dará un poco una pista sobre si se trata de un bosque, si se trata de una montaña, si se trata de un río, de una zona peligrosa. Y en cada turno, digamos, aunque no hay turnos como tal en el juego, porque todos jugamos al mismo tiempo, que eso es una de las grandes virtudes, no hay análisis parálisis porque todos jugamos al mismo tiempo y en todo momento estáis haciendo cosas. Además es muy sencillito de jugar, ya digo. Vamos a poder ver las 3 primeras y vamos a decidir a dónde vamos. ¿Que necesito madera? Pues me voy a ir al bosque. ¿Que necesitamos comida? Pues yo me voy al río. Vale, pues tú al bosque y yo al río. Venga, pues descubrimos y vemos a lo que nos tenemos que enfrentar. A veces podremos ignorar nuestra carta y ayudar al otro en su tarea. De manera que poco a poco, con esa gestión de mano, tendremos que ir consiguiendo diferentes recursos para conseguir sobrevivir a las noches, montarnos a nuestras tiendas de campaña o ir de cacería, o si nos hemos encontrado con un río, porque veremos que hay diferentes misiones y diferentes módulos que se realizan combinando pues una serie de módulos diferentes, de manera que el mazo, en función de la misión en la que vayáis a jugar, va a ser diferente. Sí que hay unas cartas base comunes, pero el resto es diferente. Siendo así algunas misiones en las que tengáis que enfrentaros a una enfermedad, en las que vengan forasteros a visitaros, en las que de repente estéis en en un río y tengáis que construiros una balsa, y todo se desarrolla en base a esa balsa, en la que el frío llega, en la que os acechan cazadores, pero depredadores, no cazadores humanos. En fin, una serie de variedades de misiones muy chulas que también se puede ordenar, digamos, de la 1 a la final, haciendo una especie de mini campanita, pero en la que, como digo, prima más la mecánica que la narrativa. E incluso el juego se enriquece cuanto más partidas le des. Porque es verdad que de primeras la sorpresa de qué es esto te la llevas y está muy chula, pero una vez que ya conoces eso puedes, digamos, intentar adelantarte a eso para
obtener o bien mejores resultados o evitar ese peligro, pero a veces, y esto es una cosa que el juego hace muy bien, que sabe de que tú vas a saber lo que el juego te plantea y te hace la típica de que te va a dar un guantazo, tú se la esquivas, pero él lo ha previsto y te está dando con la otra mano. De manera que esta la esquivas, pero esta no. No sé si me explico. Juega a que, aunque tú trates de evitar lo que sabes, aún así te va a contrarrestar con algo. Entonces es muy interesante las partidas, aunque lo hayáis jugado muchas veces, va a estar muy guay. Como no tiene análisis parálisis, el problema de que las personas se queden pensando no va a estar tanto ahí. Y es muy disfrutable tanto si hayáis jugado mucho a juegos ya, porque tiene esa profundidad como para que no os aburráis, como si es nuevo porque es muy sencillito de explicar. Como Vega sí que puede tener un poquito de efecto líder, que eso ya cae un poco en cada uno de vosotros. Si ya lo habéis jugado, pues intentad no ser líderes, que cada uno juegue como quiera. Pero sí que puede tener esa un poquito de podemos hacer esto, esto y esto, y los que son más nuevos, quedarse esperando y diciéndote, bueno, entonces, ¿qué es lo que escojo yo? Pero si no hacéis eso y jugáis un poquito bien, digamos, es muy, muy disfrutable, la verdad. Incluso tiene modo solitario, porque al ser cooperativo, pues en vez de jugar con una mano, juegas con dos y ya está. Pero sí que tiene una variante en la que en lugar de jugar con dos mazos, juegas con uno, y digamos que los dados que te trae el juego son las ayudas que tú vas a poder optar. Como digo, muy, muy, muy recomendable, sobre todo si os gusta la temática, pues entonces más aún. Pero si no os gusta, tiene la suficiente chicha y profundidad como para que mole. Además, si he puesto juego inicial, lo tiene un poco todo. Tiene un expositor para que sea visualmente atractivo en la mesa. Tiene fichitas así de diferentes formas más allá de los cuadrados y fichas así más genéricas. Muy bonitas en tono, en color, en recorte, para que las personas siempre estén toqueteando y tiene esa maleabilidad de que está guay. Tiene unas cartas muy chulas, tiene dados, tiene varios tableritos por aquí y por allá. Es muy vistoso, permite tocar mucho, permite disfrutarlo mucho a todos los niveles. Otra recomendación es Bar Bestial, es un juego de 2 a 4 jugadores en el que pues también está bastante gracioso, es un juego tampoco muy caro, vale unos 18 euros o algo así, aunque se puede encontrar por unos 15, 16 euritos. Son unas cartas así muy grandes y la gracia de esto es que es un juego muy cachondo. La propuesta es que seremos una serie de animales, ¿vale? Cada carta es un animal, de nuevo con una habilidad y un numerito, y tendremos que intentar posicionarlo lo mejor posible en la cola para entrar a la discoteca, porque el que esté último en la cola al final de cada ronda será expulsado. Entonces, claro, muchas veces pues el hipopótamo hace una sinergia con la hiena, porque hace una sinergia con el león, y el león se come a la cebra, pero si hay un cocodrilo primero, el cocodrilo asusta al león, entonces no se puede comer a la cebra. Y te establece todo ese tipo de gracietas que siempre mola mucho. Después te pongo no sé cuánto, pues no sé cuánto, tal. Pero está muy guay. Son esta serie de juegos así sencillitos, de cartas, que además son partidas rápidas, que no suelen durar pues más de 10, 15 minutos, 20 como mucho, muchísimo quizá, y que siempre se prestan al vamos a echarnos otra. Entonces también entra aquí porque es bastante divertido. Luego, como comentaba al principio, de juegos para iniciar por la temática, pues tenemos el Harry Potter Hogwarts Battle, ¿vale? Que es un juego en el que, pues, igual es una especie de deck building, tendremos un macito y tendremos que ir consiguiendo mejores cartas y vamos a ir jugando a través de los diferentes libros. Dentro de la propia caja, además de todos sus componentes, vienen una serie de cajitas que te pone 1, 2, 3, 4 hasta el 7, ¿vale? Y pues cada uno de esos pues te propone lo que te propone el libro en cuestión. Si estás jugando al 1, pues la piedra filosofal. Si estás jugando al libro 2, pues la cámara secreta. Tiene imágenes de la peli y todo esto, pero es bastante divertido, además de que está bastante bien diseñado. Normalmente cuando hay un juego de licencias, pues suele ser un poco más chafilla y suele vender más porque tiene el nombre de X licencia en la portada. Pero este la verdad que está bastante entretenido. No es quizá el mejor juego de la vida, pero para lo que ofrece está bastante bien, y además ya digo, si a la persona o a vosotros mismos os gusta mucho Harry Potter, es una buena oportunidad de entrada porque de primeras os va a ganar. El problema de esto es que sí que es verdad que es un pelín caro porque, como digo, es una licencia y suele valer en torno a unos 40-45. Precio medio normal pues suele ser unos 42 o así, que es la rebaja estándar a lo que os lo podéis encontrar. Y otra opción para entrar a través de la temática son los villanos. Tenemos el Villanos Disney, también tenemos, hace poquito salió el de Marvel y hace más poquito todavía salió el de Star Wars. Así que ya a vuestra temática favorita. Estos juegos son muy vistosos porque tienen unos componentes muy muy bonitos, con unas cartas preciosas, con arte muy muy chulo, unos meeples, digamos, que son los que van a controlar a tu personaje, también muy chulos,
aunque algunos entienden más, otros menos, pero en general están bastante chulos. Y que lo que nos van a proponer va a ser que controlemos esta vez a los villanos de la saga en concreto. Si son Disney, pues por ejemplo a Scar, o a Úrsula, o a la Dama de Corazones, o a Maléfica, por ejemplo. Entonces tendremos que conseguir aquello que pretendían conseguir esos personajes en la película. Con Scar, pues tendremos que conseguir matar a Mufasa y ocupar el trono. Con Cruella de Vil tendremos que conseguir cazar a todos los dálmatas. Entonces es muy chulo porque se presta a, jaja, soy malo, pero desde el cachondeo. Y estéticamente es tan chulo, tan bonito, y como cada personaje tiene unas cosas diferentes, además hay 1000 expansiones de personajes, pues se va a prestar a que si ahora me apetece con Cruella, pero mañana juego con Scar, pues la partida va a ser diferente. Y además, pues dominarlos, digamos, a todos, pues os va a llevar bastantes partidas. Entonces está bastante guay y siempre va a entrar mejor por el ojo, y si además le gusta la temática, pues mejor. Problema, de nuevo, al ser un juego de licencia, pues son caros. 40 y pico, 50 euros, ¿vale? Ese precio nos movemos. Totalmente en contra a ese precio tan elevado tenemos los Railroad Ink. Hay diferentes colores, está el azul, está este naranja. Hace poquito sacaron también el verde y el amarillo, creo que era, o el morado, o puede ser que los tres. Son juegos muy sencillitos, valen unos entre 13, 14, 15 euritos, algo así. Se puede encontrar por menos, normalmente suelen estar rebajados por menos. Yo este me lo compré por 10 euros y dije, por 10 euros es que no me lo pienso. Porque además lo tenía bicheado y tal, le iba dando vueltas durante un año. Y es pues un roll and write. ¿Esto qué significa? Por si el término os pilla de nuevas, pues que tiraremos unos dados y en función de lo que nos salga, escribiremos o dibujaremos cosas. En este caso, cada jugador tendrá su propio tablerito individual con una cuadrícula y lanzaremos unos dados y cada uno pues nos dirá si tenemos que construir una carretera o una vía de tren y la forma en concreto de esa carretera o de esa vía. Y pues una serie de normas muy sencillitas, tendremos que intentar construir la mejor carretera posible, la más larga, la que pase por más sitios, la que comunique con más salidas, ese tipo de cosas. Y al final de las rondas, pues el que mejor la haya hecho, digamos, atendiendo a una serie de criterios, pues hará más puntos y ganará la partida. Muy chulo, parece muy simple, muy tonto, pero es que es el típico juego un poco que te lo puedes poner desde el relax. El típico juego de que estás después de cenar, estás un poco cansadito, vamos a echar una partida, venga. Estés tranquilo, tenéis vuestros dados, hacéis vuestras puntuaciones, intentáis superaros a vosotros, porque además es un juego que, si bien desde el principio ya podéis darle chicha, sí que va a ganar enteros a medida que le deis partidas. Pero las partidas no crees que van a ser muy largas, igual dura 5 minutos una partida, ¿vale? En función también de lo que tardéis en dibujar todo el rollo, pero son partidas muy rápidas. Además, cada una de las cajitas estas, esto es el juego base, que es común a todas, pero cada una de las cajitas pues trae 2 dados adicionales que dependiendo del color de esa caja, azul, naranja, amarillo y tal, van a ser diferentes, que es una expansión adicional. Esta, por ejemplo, es una de unos volcanes de lava, en la cual la lava nos va a estar inundando el terreno del mapa, y otra de unos meteoritos que van a ir cayendo y nos van a ir explotando caminos. Pero si los sabemos aprovechar, podemos conducir caminos hasta esos cráteres para extraer minerales, digamos, y remontar en puntos y sacarle partido a ese meteorito. Por ejemplo, en la azul trae una de unos ríos y unos lagos, y la de los otros colores no sé lo que trae, pero cada una trae pues, sus propias expansiones, digamos. El juego base es un poco el mismo, la expansión da un poco igual, porque, por ejemplo, nosotros casi siempre jugamos con el base. Sobre todo porque pues te permite un poco más a la calma. Juntar expansiones es la locura porque te demanda ya mucho más eso de a ver cómo cuadro todo esto. Pero sí que es muy chulo y además si tenéis varios, por lo que sea, pues el número de jugadores es de 1 a 6, 1. Porque podéis jugar contra vosotros mismos a superar vuestra puntuación, pero no es para un único jugador, la verdad. Pero el número de jugadores viene limitado por la cantidad de tableritos que trae. Si tenéis 2, pues hay 12 tableritos, podéis jugar 12 personas. Si tenéis 25, pues 25. Entonces, está muy guay porque por el precio tan pequeñito que tiene, además de que el packaging es una maravilla y en cuanto a componentes está muy bien, de verdad, son tableros reutilizables como de plastiquito, con sus rotuladores, con sus gomas, con sus dados, su cunita todo perfectamente bonita, la caja esta vez como de solapa magnética, muy chulo. Y os va a dar muchas partidas y por el precio que tiene es que lo vais a amortizar, casi con 5 partidas ya lo habéis amortizado. Y siempre es el típico juego de vamos a echarnos tal... Y es tan sencillito que aunque la otra persona no haya jugado nunca, siempre lo podéis sacar. Luego tenemos este Aventura Z Lovecraft. Me vale cualquiera. Si os gusta más la temática de espada y brujería, pues iros al 2. Si cuando veáis esto ha salido un 3 y os gusta más la temática de ese 3, pues iros al 3. Mola mucho porque son juegos de precio reducido, ¿vale? Entre comillas. No son 10 euritos tampoco, pero no se nos va de precio para lo que ofrece. Suelen valer unos 25, cosas así.
Y lo que te trae es un taquito de cartas que te va a traer pues una serie de personajes, de pociones, de cosas en función del personaje o de la temática a la que estés jugando, y un libro juego en el cual pues tú vas a establecer ahí a tu personaje y te va a contar dos historias. Cada una de estas cajitas tiene dos historias. En este caso, dos relatos de Lovecraft. En el caso de la aventura Z Héroes, al que aún no he podido jugar, pero este me gustó mucho por lo que he visto del otro, pues el otro pues tiene pinta de ser más y mejor porque aprendieron de los fallitos que pudiera tener este para perfeccionarlo más todavía. Y está bastante guay. No tiene un precio muy elevado, permite jugar en solitario o con otra persona. Os vais montando vuestra campañita, vais jugando, desgranando la historia, os lo vais gozando y está bastante bien. Si queréis saber más, pues de nuevo aquí en el canal también tenéis partida uno de los relatos de este Aventura Z Lovecraft y al final de todo, pues mi valoración en general un poquito del juego. Bastante guay porque aunque, como digo, aunque está a unos 25 euros así, es relativamente sencillo encontrarlo por unos 20 y es una cosa que es muy resultona porque es como dos historias, como os te cuenta, dos libritos, pero en el que tú tomas ciertas decisiones y te vas moviendo por aquí y por allá y tiene ese rollo de a ver cómo desenvuelvo este puzzle y todo esto, bastante chulo. Otra opción es Dixit, el archiconocido Dixit, o Mysterium, que es de los mismos creadores, pero quizás sería yo más por el que tiraría. Los Dixit y Mysterium y todo esto son una serie de juegos en el que contamos con unas cartas muy grandes, con unas ilustraciones un poco así genéricas, muy oníricas, muy chulas, y que a grandes rasgos pues nos va a tocar el turno a un jugador inicial que va a escoger, digamos, un concepto o algo, va a decir, pues lluvia, y los demás con la baraja que tengan, pues van a intentar poner una carta que evoque a eso que han dicho. Después todos lo revelaremos en secreto, se barajarán para que nadie, más allá de tú mismo, sepas cuál es tu carta, e intentaremos votar la que creamos que es la original del autor. Si nos equivocamos, fallaremos, si acertamos, puntuaremos, y si los demás se equivocan, pero sobre nuestra carta, también puntuaremos. Entonces es muy sencillito, muy visual, muy chulo, también muy después de comer, de repachingueo, de sacárselo a quien no ha jugado nunca y demás. Y es muy bonito, como digo, de manera que pues visual, por el ojo va a entrar mejor. Eso es el Dixit. El Mysterium es todo esto, pero además con la particularidad de que lo que hay que resolver es un asesinato. Entonces tendremos que encontrar el arma, tendremos que encontrar a los posibles sospechosos, el sitio en el que se ha cometido el crimen. Habrá un jugador que sea como digamos el fantasma y tendrá como que ir guiando y dando pistas a los demás jugadores para que sean capaces de acertar las diferentes cartas, que pues corresponderán al arma, al sitio, al sospechoso. Entonces quizá este tenga un poquito más de profundidad, a mí me interesa más, la estética es la misma, se puede jugar con las mismas cartas, podéis mezclarlas, como queráis. Y como juego introductorio, digo introductorio porque es muy sencillito, entonces aunque no hayáis jugado nunca, no os va a ser difícil familiarizaros con él, pero siempre se presta una partidita a esto que siempre entra bien. Precio, pues unos 30, 35 o algo así. Hay una versión más barata del Mysterium este que os comentaba, que es el Mysterium Parks, que es una cajita más pequeña, vale unos 20 eurillos, algo así. Y es como el Mysterium, hay que resolver un caso, mismas cartas, mismo todo, pero digamos que más reducido. El tablero es más pequeñito, la cantidad de cartas que te trae para darle variedad pues también es más pequeñita, todo ese tipo de cosas, pero en el fondo es el mismo juego, más reducido. Después tenemos el Cerbero. Este es uno de esos semi-cooperativos que a mí me gustó mucho cuando lo jugué. Hace tiempo que no lo juego, es verdad, pero fue de los primeros juegos a los que jugué. La premisa es que todos vamos a ser supervivientes y tendremos que escapar del infierno del perro Cerbero. Entonces vamos a tener una serie de cartas, siempre las mismas, ¿vale? Van a ir gestionadas por el color. Si yo soy el Maple blanco, mis cartas van a ser las blancas, pero van a ser las mismas que las tuyas, que eres el azul. Entonces vamos a ir jugando las cartas que van a tener acciones. Bien pueden ser mover, bien pueden ser tirar del otro jugador para que se quede atrás. Bien pueden ser saltar, bien pueden ser colocar una cosa. Ese tipo de historias. Entonces tendremos que ir avanzando por diferentes peldaños del tablerito, que tiene dos caras, si lo queremos complicar más o complicar menos. Y una vez que juguemos todos, le tocará al Cerbero. Que el Cerbero en principio es un automa, ¿vale? Va a ir jugando solito, va a ir activándose según la cantidad de jugadores que seamos y dificultad todo el rollo, pues antes o después, más agresivamente o más relax. Pero el Cerbero en principio va a ir a comernos. Cuando llegue hasta el jugador que está más alejado, se lo come. Y ese jugador se convierte también en Cerbero. De manera que ahora el jugador jugará junto al automa para comerse a los demás jugadores. Entonces está muy guay porque en principio el juego es, digo, semi-cooperativo, porque entre todos tenemos que intentar poner los puentes en su sitio, intentar que pasemos todos, porque si tú pasas, pero yo me quito de aquí, el otro ya no puede pasar, entonces, pero nos va a hacer falta un tercer jugador para activar el siguiente. Entonces vamos a tener que intentar cooperar,
Pero, y aquí viene la chicha, además de que mola mucho ser cerbero y siempre está el típico o la típica de pues yo voy a dejar que me coma porque yo quiero comer a vosotros, al final del camino hay una barca en el que únicamente caben 3 personas. Entonces, si sois 7, 4 se van a quedar por el camino. Entonces, claro, mola mucho esa dinámica de vamos a cooperar, pero en el fondo quiero ir el primero, porque si no me voy a comer, porque si no me va a comer el de atrás. Pero prefiero ir en vez del primero el segundo porque así el primero se come la trampa que voy a preparar más adelante. Sí, pues yo que voy el quinto y que sé que no voy a llegar, me voy a dejar comer para así formar parte del cerbero y potenciarlo, que el cerbero vaya más rápido y nos los comamos a todos, porque si a mí me come el cerbero y formo parte de él y nos comemos a los demás, también gano la partida. Entonces tiene ahí una dinámica de pique y tal que está muy muy chulo, es muy sencillo de jugar, pero se presta muchas risas. Precio, unos 30-35, es fácil encontrarlo por precio medio, 32. El juego archiconocido es el Saboteur. Juego que tiene 1000 versiones diferentes. Tenemos la básica que vale unos 10 euritos. Luego, junto con una expansión que te metía más roles y todo el rollo, que ya lo juntamos en unos 17, 18 euritos. Luego un juego de tablero que valía unos 20 y algo. Ahora ha salido hace poco otro que vale unos 16, 17 creo que son. En general son juegos de roles ocultos en el que perteneceremos a una facción u otra de enanos, pudiendo ser, porque depende del juego va a variar, ¿vale? Pero podemos ser o verdes o azules, pero luego están los traidores, que dependiendo del juego, a lo mejor son verdes infiltrados en los azules, a lo mejor son azules infiltrados en los verdes, o a lo mejor van a su bola. Por ejemplo, en el básico, como comentaba que tiene como una expansión en el primero, hay otros que son como que son una tercera facción, o que ganan si hacen que todos los demás pierdan, o que ganan siempre, pues ya, como digo, ya ponerse inventivo con los roles. Pero al principio va a haber 2 roles, digamos, y uno que es el traidor. Consta de un maceto de cartas que van a ser de diferentes caminos que vamos a tener que ir colocando por la mesa, ¿vale? Para que nuestro personaje tenga, digamos, un camino disponible a través del cual llegar a una pepita de oro. Claro, durante nuestro turno tendremos que intentar sabotear los caminos de los demás, poniéndoles enemigos, poniéndoles trampas, poniéndoles telarañas que le impida pasar por esa cueva en concreto. Como digo, un poco general porque hay en algunos que se pueden poner enemigos, en otro no, pero lo que puedes hacer es derrumbarle la cueva, en otro no, pero lo que puedes hacer es otra cosa. En general pondremos cartas para crear un camino y tendremos que intentar sabotear el camino del otro, aunque el tablero en general podremos derribarle cosas, cambiarle el camino de sitio, avanzar nosotros, mientras que nosotros sí que intentamos llegar hasta el lingote de oro. Como digo, rango de precios muy asequible, desde el básico primero que sigue vigente y en reimpresión constante, que vale unos 10 euritos. Si lo queréis con expansión, pues ya se os va unos 15-16 euritos. Si queréis el del tablero un poquito más, si queréis el último que tiene como enemigos y todas estas cosas, y además permite el juego a 2 jugadores, porque todos los demás sí que son de 3 en adelante, porque es necesario que haya uno de cada bando y un traidor además. Pero claro, en principio tampoco vas a saber cuál es el rol de cada uno, entonces ahí va a ser donde esté realmente la chicha del juego. Y ya para acabar os traigo estos dos, ¿de acuerdo? Que son un poco complicados por lo que ya hemos comentado en el canal, de que son difíciles de encontrar. Sobre este Escape from Aliens in Outer Space tenéis vídeo concreto en el canal, que os dejaré también por aquí, en el que pues os explico más en detalle el juego, os explico dónde podéis conseguirlo, cómo podéis encontrarlo, y más importante aún, la versión print and play que podéis conseguiros vosotros por nada, por lo que os cueste imprimir, por los céntimos que os cueste sacar el folio. Juego muy recomendable, que podéis sacarle a cualquier persona, aunque sea su primera experiencia dentro del mundillo, que lo vais a pasar súper bien, porque al final es una especie de hundir la flota. Vamos a tener una especie de tablero modular hexagonal, en el que, siendo aliens, cazaremos a los humanos, y siendo humanos, tendremos que alcanzar una de las escotillas de la nave para poder escaparnos. Muy sencillote, podremos movernos o atacar, cada turno nos moveremos, robaremos una carta, en función de la carta diremos nuestra localización real, nos podremos inventar una, o no habremos hecho ruido y por tanto hay silencio y no decimos nada. Muy muy sencillo en cuanto a lo que tienes que hacer, pero con una profundidad estratégica sin igual. Muy muy chulo, muy muy divertido, de verdad. Precio, si lo encontráis, pues aún hay alguna página, como os enseñé, ya digo en su vídeo, en el que lo vende a unos 40 euritos o así, esta versión deluxe, ultimate, con los tableros así de plastiquete y todo el rollo. ¿Podéis hacerlo vosotros? Podéis hacerlo vosotros también, como digo, con el print and play que también comento en ese vídeo. Los plastificáis vosotros vuestros tableritos y dibujáis las veces que queráis en ellos. Y por último, este One Deck Dungeon, que también tenéis partida en el canal. Muy muy chulo, un juego de gestión de dados brutal. Manejaremos un personaje
diferente, porque cada personaje tiene unos stats y unas características diferentes, y en el cual tendremos que ir avanzando a lo largo de una mazmorra, potenciando a nuestro personaje lo suficiente para llegar tan fuertes al final de la mazmorra que podamos vencer al boss. Además viene con una especie de modo campañita al juego, en el que iremos sorteando los diferentes bosses. En cada una de las cajas te vienen 5 bosses, porque además digamos que es el juego base, pero hay otra expansión que también sirve como juego base, solo que en vez de traerte unos personajes y unos villanos, pues te trae otros, pero todo lo demás es lo mismo. Lanzaremos unos dados en función de las características de nuestro personaje y tendremos que intentar colocarlos en la carta de mazmorra en concreto para intentar superarla. Si la superamos, obtendremos una serie de bonificaciones que podemos escoger con cuál de ellas nos quedamos para seguir potenciando a nuestro personaje y fortalecerlo más. Como digo, muy chulo, muy vistoso. La gestión de cartas que hace y cómo economiza lo que cada carta puede hacer con el propio diseño es una locura. A mí casi me gusta más este juego a nivel de diseño que el juego, y mira que el juego me gusta mucho. Permite juego solitario o a 2 jugadores, y la pena es que no ha llegado en español. Podéis conseguirlo de importación por Amazon, me parece que en Amazon está en inglés y tiene un precio no muy alto, de unos 20-25 euritos, algo así. Pero lo he traído aquí porque sí que lo podéis conseguir en español en Print and Play. Yo esta versión que veis aquí la he impreso yo, la he hecho yo, con la cajita, con la pegatina, todo el rollo. No la he traducido yo, ¿vale? No me llevo ese mérito ni nada. Pero simplemente deciros que si la queréis encontrar en Print and Play, en la BSK está subido, versión Print and Play. Y simplemente tendréis que descargarlo y imprimirlo y todo el rollo. Hay ya en el canal algún tutorial sobre claves para aprender a maquetar e imprimir cartas y demás para juegos de mesa, aunque como veo que este canal también tira un poquito al fan-made y todo esto, quizá más adelante pues nos pongamos un poquito más técnicos en cuanto al print and play y hablemos un poquito más en detalle de estos temas, explicando, dando consejos, materiales que podéis necesitar y todo este tipo de cosas, porque al final hay muchísimas cosas a las que jugar, muchas ya se nos escapan del bolsillo, la realidad, la gran mayoría. Y luego encima otras tantas, pues por desgracia, aún no han llegado. Entonces, claro, tú quieres jugar y tal, y es verdad que este juego, si sale en castellano, o si cuando veis esto ya está en castellano, pues evidentemente, preferiblemente, compradlo porque no es nada caro tampoco el juego. Pero estando en inglés, si lo queréis jugar, no sabéis mucho de inglés, o vais a jugarlo con una persona que no maneja mucho, pues tener una versión print and play de esto pues tampoco le hace daño a nadie, ¿sabéis? Entonces, vamos a relativizar. Y yo diría que con esto pues ya está. Os he recomendado una, creo que, cantidad de juegos con la que ya tenéis para empezar un buen tiempo. Diferentes versiones, diferentes variedades, para todo tipo de jugadores, de diferentes estilos de juego, diferentes duraciones, diferentes precios, diferente todo. Así que yo creo que lo podemos dejar por aquí y no daros más la chapa. Comentadme por aquí qué os parecen estos juegos, si los habéis probado, si los conocíais ya, cuáles no conocíais o si los conocíais todos. ¿Cuál fue vuestro primer juego, ese que os enganchó a querer seguir entrando? En general, comentadme lo que queráis, que yo estoy encantado de leeros. Deciros que si os gusta lo que estáis viendo en el canal y demás, pues podéis darle me gusta, recomendarlo, compartirlo, suscribiros y todas esas cosas que molan mucho y hacen muchísima ilusión, de verdad, no sabéis cuánto. Y sin más, por mi parte daros las gracias por dedicar un ratillo de vuestro tiempo a verme aquí contando cosas sobre más cosas y nos vemos en la siguiente. Chao.